Habíamos terminado con el ciclo del agua. ¿Jóvenes? No íbamos a empezar a hablar, ingeniero. Ah, ya. Correcto. Sin embargo, ya habíamos visto el otro tipo de erosión, ¿verdad? De sustancias químicas que no son justamente clastos. Vimos eso, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya, entonces un poquito repetimos esto. Vamos a hacer un resumen de lo último de la clase anterior porque es importante. Entonces, en realidad se dan dos tipos de erosión, digamos. Una erosión que está asociada, ligada o relacionada con los clastos, es decir, que los ríos, o sea, el agua, el viento o el hielo, arrancan desde los cerros o desde la superficie del terreno, arrancan pedazos de clastos. Ya vimos qué son los clastos. A ver, Araceli Martínez, ¿qué son los clastos? Son pequeños pedazos de que lleva el río, ya sea de hueso, de piel, de todo orgánico. ¿Todo orgánico, necesariamente orgánico nomás? Bueno, puede ser inorgánico, igual todo lo que está descompuesto, ingeniero. A ver, pero todo lo que se decompone es orgánico. Porque, a ver, puede hacer, nadie más interviene porque ya Araceli, si contesta bien, se va a ganar un punto. Buen día, son trozos. A ver, no, calladitos, pues, compañeros, si ya le estoy diciendo que no interviene nadie más. Entonces, Araceli, usted dice que todo lo que es orgánico, ¿qué más? ¿Lo inorgánico también toman parte de los clastos, Araceli? Mayormente solamente son todo lo que es descompuesto ¿cómo se llama? De fósiles, de animales, de cuestión de basura, todo eso, ingeniero. A ver, ¿quién es la que? A ver, Apodaca creo que quería intervenir. ¿Está bien lo que dice Araceli? Sí, ingeniero, como también podemos aumentar. Sí o no, nada más. María Beni, ¿qué dice usted? Sí, ingeniero. ¿Qué dice usted a lo que dice Araceli? ¿Cómo era la pregunta, ingeniero? No escuché muy bien. No estaba escuchando, no estaba atenta entonces, Araceli. Llano Milán. Llano Milán, ¿qué dice con respecto a lo que dice Araceli? Son pedazos de cualquiera, ya sea roca, que son transportados mediante cualquier agente, ya sea el agua, el hielo o el viento. ¿Ya qué más? ¿Roca solamente? No, también puede ser arena o cualquier otro. Eso es roca. La arena también es roca. ¿Qué más? ¿Solamente la roca, o sea, solamente lo inorgánico? También iones. También iones. Minerales. Orgánicos. Minerales. ¿Pueden ser orgánicos? Valenti, termine bien todo esto. Sí, ingeniero. Termine todo. Bueno, sí, ingeniero, ¿qué? La pregunta ya la sabe, entonces termine y dígame qué es un clasto.
Los clastos son trozos o pedazos de piedra, de roca, que son arrancados de los cerros, también llamados distritos, ¿Qué que más? son transportados por... ¿Solamente rocas? Sí, ingeniero. A ver. Este tipo de desgaste, de erosión provocado, ¿no es cierto?, por el río, las aguas, el viento y el hielo, trae entonces clastos. Estos clastos pueden ser tanto orgánicos e inorgánicos, es decir, pedazos de roca o pedazos de vegetales o pedazos de animales. Entonces, todo esto que ha sido transportado es lo que se denomina clasto. Después, tenemos esto en un ambiente donde tenemos los ríos caudalosos y mucha agua, mucha lluvia, es decir, en un clima cálido y húmedo como es acá en el oriente boliviano. Pero en el occidente ocurren también erosiones, pero son distintas, habíamos dicho, en el altiplano, por ejemplo, de nuestro país, en otra parte del mundo, por supuesto, con ese mismo clima. El asunto es diferente porque como no hay mucha lluvia, las aguas no tienen mucho caudal, entonces no pueden arrastrar trozos grandes de clasto. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Lo que hace es el agua, solamente el agua, así aquí ya no entra ni el hielo ni el viento, el agua solamente disuelve los minerales desde los cerros. Y lo que lleva a la cuenca, que en este caso son pequeños lagos, como el salar de Uyuni, por ejemplo, traen iones. Ahí los iones habíamos dicho que del lago se va evaporando por el clima frío y seco que hay en ese lugar. Entonces se va evaporando el agua, es decir, el solvente se va evaporando y el soluto se va concentrando, va aumentando la cantidad de soluto, que en este caso serían los iones. En el caso, por ejemplo, solamente un ejemplo, para que se forme la sal, los iones serían el cloro y el sodio. Entonces esto se satura en cloro y en sodio y provoca la precipitación de mineral de sal. ¿Verdad? Eso sucede en el altiplano. Todo eso lo habíamos visto y entonces eso es lo que quería repetir porque es de suma importancia. Bien, seguimos entonces. El ciclo del agua, habíamos visto que el agua, generalmente las aguas se van hacia el mar, ¿no es? Vuelven hacia el mar. Desde el mar el agua se evapora, desde el mar el agua se evapora y puede llover o puede entonces puede condensarse el agua nuevamente y caer en forma de lluvia. Pero también el agua se puede ir hacia los continentes, allá se condensan los vapores de agua, las nubes, y entonces cae el agua en forma de lluvia y esas aguas forman ríos, esos ríos vienen y llegan nuevamente al mar y así, pero en el transcurso de todo esto, en el continente pueden ocurrir muchas cosas, por ejemplo, que los animales beban esa agua, lo mismo animales y vegetales, ¿verdad? Inclusive el hombre beben esa agua y entonces la consumen y los vegetales y los animales cuando mueren, esa agua otra vez en forma de vapor se va y forma nubes, lo mismo cuando sudan, ¿verdad? Nosotros cuando transpiramos, nuestra transpiración se va nuevamente a formar las aguas de las nubes y después precipitan. Y todo eso es ciclo del agua, ¿verdad? Entonces, por eso el agua no se termina. Después hay otra agua también que se insume o se mete dentro de la corteza terrestre, se infiltra, y entonces a eso llamamos aguas subterráneas, que también pueden deslizarse lateralmente y verticalmente, y
bueno, y de ahí las extraemos nosotros para el consumo de las poblaciones. Entonces todo eso, y finalmente esa agua también puede salir y sale, ¿verdad?, hacia el mar o hacia un lago, y otra vez se puede evaporar para formar nube y otra vez precipitarse y cerrar el ciclo y continuar así indefinidamente. Entonces eso más o menos es el ciclo del agua, que ustedes lo van a ver seguramente con otra materia con más detalles. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, entonces esto léanlo, que es una explicación de la que yo he dado. Bien, ahora vamos a abocarnos netamente a la agua de los ríos. Entonces veamos la erosión y el transporte de los ríos. Tenemos 4 formas de erosionar de los ríos, ¿verdad? O sea, nosotros hemos visto ahora la palabra y hemos definido la palabra erosión y sabemos qué es erosión ya, pero la erosión no se sucede, no se realiza, no se efectúa de una sola forma. Hay varias formas de erosionar. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Veamos entonces cómo erosionan los ríos. Los ríos erosionan de 4 formas. La primera, por corrosión. Corrosión. Es decir, que esto es una actividad disolvente, o sea, química, ¿verdad? Donde el agua, en vez de sacar o de romper o de extraer un pedazo de roca, no hace ese trabajo, sino lo disuelve a la roca, y entonces disuelve a los minerales, obviamente, porque la roca está compuesta de minerales. Entonces son los minerales los que se disuelven y el agua ya transporta esos iones, producto de la disolución de los minerales. ¿Y qué es lo que lo disuelve? El agua. ¿Por qué lo disuelve el agua a la roca? Porque el agua, si bien es un elemento neutro, pero cuando es puro, cuando es H2O, es neutro, o sea, tiene un pH 7, pero a medida que va cayendo desde la nube, desde las nubes, cuando se ha condensado, entonces se va acidificando, porque se va contaminando en la atmósfera. Y ese espacio desde la nube hacia la superficie terrestre hace de que se contamine y se acidifique, y en vez de ya caer neutro, cae ácido, un poco ácido con acidez de 5 pH por más o menos. Entonces, en esas condiciones ya el agua se puede disolver, ¿verdad? Puede disolver a la roca, pero no cualquier roca tampoco, unas rocas especiales que se pueden disolver, por ejemplo, los carbonatos de calcio, los sulfatos, ¿verdad? Todo eso se pueden disolver y entonces es fácil que los minerales se disuelvan y el agua pueda transportar los iones. Esto sucede aquí en Santa Cruz y por supuesto en el altiplano esas son las condiciones óptimas para que suceda eso allá en el altiplano, ya lo habíamos dicho. Pero en Santa Cruz también sucede, a pesar de que aquí el clima es diferente, pero también hay disolución, y es más, también favorece el calor que hay acá para aumentar un poco la disolución. Entonces, pero lo que más se produce acá es una erosión mecánica, ¿verdad? No química como estamos diciendo o nombrando. Entonces, acá donde ocurre es en el lugar de Espejillo, no sé si ustedes ¿conocen Espejillo? Sí, ingeniero. Sí. Sí. Espejillo es un lugar muy bonito, principalmente cuando hay mucho calor, hay que ir a Espejillo porque allá es fresco, el agua siempre es fresquita. Entonces ahí podemos ver, ¿no es cierto?, un balneario natural, porque ahí se forman unos pozos en medio de la roca, se forman unos huecos. Eso se ha formado por la erosión química, por la corrosión, ¿verdad? Por la corrosión. Entonces, por eso han dado las formas esas de unos huecos más o menos redondos y profundos.
donde es muy apropiado para meterse y refrescar, ¿verdad? Entonces, eso tenemos acá en Espejillo. Eso es corrosión. Después, la otra forma como erosionan los ríos es a través de la acción hidráulica, se llama, o los procesos hidráulicos, y es lo que conocemos, es lo más común que nosotros hemos visto, ¿no es cierto? Que un río va erosionando las laderas del cauce. Cuando estamos parados nosotros en la orilla y está pasando un turbión, vemos que se desbarrancan los laterales, y por supuesto el fondo también va ocurriendo lo mismo, pero no lo podemos ver, pero los laterales sí lo podemos ver. Entonces eso es producto de la fuerza del agua, por eso es un proceso hidráulico, esa erosión. Otro tipo de erosión es el cincelado o corración, no es lo mismo que corrosión. Este cincelado, es preferible llamarlo por cincelado para no confundirlo con el otro, es el desgaste de las orillas también y de los fondos de los ríos, pero no por el agua solamente, sino por los clastos que el agua va llevando. El agua va llevando madera, va llevando pedazos de árboles, pedazos de roca, va llevando todo eso, y entonces eso ayuda a que se erosione, porque eso va golpeando los laterales, golpeando el fondo. Si una vez no sé si habrán tenido la oportunidad de pasar por un río donde está un poco con turbión, yo lo he tenido muchas veces, por supuesto, soy geólogo y he andado mucho por todas partes, en cualquier situación. Entonces pasábamos algunos ríos con turbiones en el campo y podíamos sentir los golpes que nos daban las maderas que llevaba el río, que nos daban en nuestras piernas, o los pedazos de clasto, de roca que nos golpeaban también en nuestras piernas. Bueno, eso produce también erosión en los ríos y eso se llama cincelado. Por último, tenemos otra forma de erosionar los ríos, que es la atrición, que es cuando el río erosiona a los clastos que va llevando. O sea, los clastos mismos que están siendo transportados, ellos mismos se van erosionando. Por eso es que cuando salimos a los ríos, ténganlo en cuenta para cuando tengan la primera oportunidad. Entonces van a ver en los ríos clastos bien redonditos que parece esférico prácticamente, y eso es porque se han redondeado por el transporte de los ríos, ¿verdad? Y porque ellos mismos se han desgastado. Bien, entonces así hemos visto las 4 formas que tiene el río de erosionar. Pero ahora veamos también el transporte fluvial, cómo el agua transporta el río, por supuesto. Todo esto es, el transporte fluvial hace referencia, por supuesto, al transporte de los ríos. Lo fluvial son los ríos. Bien, depende del tamaño de clastos que esté llevando el río, ¿verdad? Los puede llevar en suspensión, es cuando están suspendidos los clastitos. Por ejemplo, la arcilla es muy común, no es común, siempre va suspendida la arcilla. La arcilla es un clasto, un mineral que es muy pequeño, que ni siquiera podemos verlo a simple vista nosotros, solamente lo podemos ver con ayuda del microscopio. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes salen al río, en este momento incluso, si salen al río Piraí, van a ver que el agua no es totalmente cristalina como otros ríos que sí son muy cristalinos. Acá el río Piraí no es cristalino, ni en esta situación donde en este momento no tiene turbión. Pero ¿qué color es el agua? Es colorada, ¿verdad? Es colorada. Entonces uno saca un poco de agua en su mano para ver por qué es colorada y no ve nada. ¿Por qué no ve nada? Porque esta arcilla lo que hace ese color colorado, la arcilla, pero no la podemos ver porque es muy pequeñita. Bien, entonces eso va en suspensión, las arcillas van en suspensión. Después, cuando ya el clastito es un poco más grande, va saltando en el fondo del cauce. O sea, topa el cauce y se eleva. Más allá otra vez topa y se eleva, topa y se eleva. Y así cada clasto va siendo transportado de esa manera. Y a eso se denomina saltación. Otras veces, cuando ya el clasto
esto es más grandecito todavía, ya no salta, porque es ya más pesadito, va rodando, ¿verdad? Va rodando y a eso se llama rolido. Y por último, cuando el clasto es demasiado grande y pesado ya, ni siquiera va rodando, sino va siendo desplazado. O sea, como que lo empujaron nomás el agua y él se va desplazando, se va deslizando sin dar vueltas, sin saltar, sin nada. A eso se llama desplazamiento. Bien, eso serían entonces todos los tipos de transporte de los ríos. ¿Hay alguna pregunta sobre la erosión de los ríos y el transporte de los ríos? ¿Está todo claro? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Sí. He escuchado de varias personas que comentan que durante el ciclo del agua en la etapa de evaporación, suele suceder que hay casos en donde los huevos de los peces son transportados hasta las nubes y es por eso que a veces llueven pescaditos. Quería saber si eso es posible o es, no sé, un mito nomás. No, son creencias, ¿no? Porque el agua que se va a las nubes es porque se ha evaporado, ¿no? Y tiene que estar en estado de gas, o sea, vapor de agua tiene que ser. Una vez yo vi también eso en el campo, de pronto estaba por una quebrada y iba a llover. Estaba a punto de llover, en la selva estaba yo, cuando de pronto estaba pasando por una quebradita seca, no tenía agua, pero se veía que cuando llovía pasaba por ahí agua. Entonces estábamos armando nuestras carpas, yo estaba buscando por ahí un palo para terminar de armar mi carpa y de pronto venía un pez del lado de arriba, aguas abajo, pero no había agua, no es seco. Y entonces venía saltando el pez, saltando así. Entonces dije, ¿de dónde viene este pez? Y tuve con la duda y bueno, los cuentos eso de que caen peces o ranas o sapos siempre existió, pero la verdad no, no hay, desde el punto de vista científico, no hay una explicación. Ahora, ese pez que yo vi, ¿no? Ya después estudiando un poco más, en este lugar habían peces pulmonados, o sea, no solamente que respiraban por branquias como los peces comunes, ¿verdad? Sino que además tenía pulmón. Entonces, esos peces pulmonados tienen la posibilidad de salir a la superficie, pues, ¿no? Y vivir fuera del agua. No necesitan agua para sacar el oxígeno, sino que simplemente respiran igual que nosotros, cualquier animal que tiene pulmones, son pulmonados. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando llovía, estos pececillos subían, porque siempre ellos arriban para poner sus huevos, ¿verdad? Y de pronto allá se le secó el río, estando él por arriba. Pero como era pulmonado, pudo vivir. Y después ya cuando quiso, se volvió, pues, ¿no? Y venía saltando, porque no tenía para caminar, pues, ¿no? Era un pez, entonces por eso venían saltando. Esa experiencia tuve. Después lo otro son cuentos que existen por todas partes. ¿Alguien más? Disculpe, ingeniero, entonces debemos asumir que los pescaditos que hay en los ríos, en los canales que hay, como ser el canal de Cuarto Anillo, el tercer anillo, yo la verdad he visto demasiado pescado ahí. ¿Se supone que eso es por algún desborde del río? No, eso viene del río abajo, pueden venir los peces, sus padres de esos ríos, suben eso a desovar, ¿verdad? Y cuando lo hacen, cuando llueve, pues, ¿no? Cuando hay agua en los ríos, entonces suben hasta donde pueden, allá desoban y entonces dejan sus huevitos, se vuelven ellos nuevamente y ahí sus huevitos ya hacen pececillos y esos son los que nos dejan en los canales.
porque ellos suben cuando el canal obviamente tiene agua, pues no va a venir andando, sino nadando. ¿Correcto? Ok, ingeniero, muchas gracias. ¿Listo? ¿Algo más? Ingeniero, buen día, disculpe. Y muchas veces sí se ha dado que en algunas lagunas, por las lluvias, llegan a aparecer yacarés o lagartos. Lo mismo, compañero, lo mismo. No caen del cielo, pues, ¿no? Entonces, todos van a Quiere subir. decir que por la lluvia ellos mismos van caminando los Claro, atrás. no se olviden, aquí en Santa Cruz, cuando llueve, todas las calles parecen unos ríos, ¿no? Los canales, ni qué se diga, pues, ¿no? Entonces, por ahí puede ir cualquier cosa. Vienen capiguara, viene todo, ¿no? Ahí por ahí hay una manada de capiguara que de dónde creen que ha venido de abajo, ¿no? Del río abajo, de allá del río Grande, del río más abajo, bien arribando. Bien, seguimos. ¿Alguna pregunta más que sea de geología, sí? Nada. Bien. Seguimos. Yo las preguntas que anoto, jóvenes, son las de geología, ¿no? Después las curiosidades, esas no las anoto. Seguimos. A ver. Alargamiento y ahondamiento de los valles, dice. Bueno. Esto está haciendo referencia a la madurez, a la juventud, madurez y senilidad de los ríos. Es decir, que un solo río puede tener diferentes edades. Un solo río tiene diferentes edades. Se lo ha clasificado así. Es decir, cada río tiene en la parte donde nace el río, porque en una parte tiene que nacer, pues, ¿no? Ahí es un río joven. Después la parte media del río, más o menos, es un río maduro. Y la parte distal ya, o la parte de abajo, es un río viejo. Entonces, por ejemplo, si nosotros analizamos el río Piraí lógicamente también tiene esas tres edades. El río joven del río Piraí está desde la Angostura para allá, para arriba, aguas arriba. Eso es río joven que se encuentra entre las montañas, ¿verdad? Generalmente los ríos jóvenes se encuentran en las montañas. Después tenemos otra parte media, que es el río Maduro del río Piraí, que es todo lo que está desde la Angostura para abajo hasta el puente que hay allá en Portachuelo, más o menos. Todo eso sería río Maduro, ¿verdad? O sea que todo lo que pasa por acá, por Santa Cruz, por la ciudad de Santa Cruz, todo es río Maduro, perdón. Y después del puente de Portachuelo para abajo, eso es un río viejo o senil. Bien, cada uno de estos ríos tiene sus propias características. A ver, para explicarlo mejor, vamos a buscar algo que hay, después ustedes leen el texto, pero algo que haya en YouTube. Un momentito, por favor. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Correcto. Entonces aquí le llama zonas de un río, ¿verdad? Y aquí le llama a la parte de arriba curso alto, curso medio y curso bajo. Acá nosotros le hemos llamado curso joven, curso maduro, gracias, curso maduro y curso senil o viejo. Bien, acá tenemos en el curso de un río joven,
Miren ustedes, el río, imaginémonos que este es el río Piraí. Este es el río Piraí, la parte entre las montañas se llama Río Joven, está entre las montañas. ¿Qué características tiene este río? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Analicemos y tengamos en cuenta este análisis que vamos a hacer. El río ahí es angosto, no es ancho, angostito, 10, 20 metros de ancho. Ahí en la angostura mismo, que vamos a ver, vamos a suponer que es aquí, ahí no tiene más que 10 metros de ancho el río. No sé si alguien conoce la angostura, hay un puente colgante, ahí es bonito, ahí hay lugar para hacer un camping. Bien, después, ¿qué otra característica tiene acá el río Joven? Que tiene mucha pendiente, fíjense, tiene mucha inclinación, por lo tanto el agua tiene mucha fuerza, por lo tanto el agua arrastra o lleva clastos grandes. Acá en esta parte del río Piraí tenemos clastos hasta de 2 o 3 metros de tamaño, ¿verdad? Y por supuesto otros de menor tamaño también. ¿Qué más tenemos acá? Algo importante que hay en este lugar son la formación de los chorros que llamamos nosotros, o cataratas que se la llama, o caídas, o bueno, hay tantos nombres que tiene esto. Acá, a estas alturas más o menos de Río Piraí, tenemos las famosas caídas o chorros de cuevas. No sé si han ido a cuevas. ¿Fueron a cuevas? ¿Conocen cuevas? Sí, ingeniero. Claro, todos estos lugares tienen que conocer, jóvenes. Quienes no hayan conocido todavía, tienen que conocer. Ustedes son parte ya de un cuerpo de personas que tienen que conocer mucho la naturaleza. Y lo primero que tenemos que hacer es conocer la naturaleza de donde vivimos, ¿no? Al río Piraí se lo tienen que conocer muy bien. No sé si les hablé, hay un ingeniero que yo les puedo dar el dato cuando ustedes me los pidan. El ingeniero, que ya es ingeniero, que ha sido alumno mío, por supuesto, se recibió de la carrera como ambiental también, es Limber Vargas, que tiene él ya como una empresita que los lleva todos los feriados a dar al campo, ¿verdad? A hacer todo tipo de actividades en el campo. Él generalmente practica mucho escalación, ¿verdad? O descensos por los cerros. Hay gente que se va quedando con él porque le gusta también. Ya él tiene su equipo muy experimentado. Empezamos hace mucho tiempo ya conmigo a esto y él ya continuó y ahora es un experto prácticamente acá en Facebook. En Facebook, ustedes búsquenlo, Limber Vargas se llama el ingeniero. Y bueno, y cuando él todas las veces le dice, bueno, este feriado nos vamos a no sé dónde, y él les pide por supuesto una cuota. Él tiene los equipos para ir, para escalar, para descender. O sea, ya está bastante completo su entonces, esta situación, porque solo nadie podía ir, ¿verdad? Y no va por mucho tiempo, va 1 o 2 días, depende de dónde van, para allá, para el altiplano, para Charagua, para el sur, para todos lados va. Bien, fácil para llegar a Cuevas, ¿verdad? Ahí no necesitan al ingeniero para llegar solito, porque va el micro, va y lo deja ahí nomás, ¿verdad? Y ustedes pueden, ahí hay que pagar algo para entrar, sí, porque es un terreno privado, entonces ahí cobran algo, no sé si 10 pesos, algo así, para 15 bolivianos, ¿vale? todo el día, ¿verdad? Adentro se puede hacer camping, o sea, es muy bonito. Bien, Río Joven, entonces con todo, bien. Cuidado con sus micrófonos, perdón. Aquí las características que vemos son ríos entonces con mucha corriente, llevan clastos pesados, grandes, son angostos,
tienen mucha pendiente, tienen cataratas o caídas o chorros. Bien, sin embargo, el río Medio o río Maduro se caracteriza por ser, ¿no? Esto es lo que pasa por acá, por la ciudad de Santa Cruz, en la cabaña más o menos ubicada por acá. El río es bastante ancho, ya, ¿ves? Ancho, unos 200 metros a 300 metros de anchura tiene, va más lento, no tiene mucha pendiente. Acá ya no lleva mucha carga pesada, ya los plastos no llegan ni a 20, a 10 centímetros, 5 centímetros de tamaño nada más. Ahí es donde los areneros sacan ripios, ripio, que en realidad el ripio es lo que geológicamente se llama grava. Desde ahora lo vamos a llamar grava, ya no lo vamos a llamar ripio. Entonces se saca mucha grava, aquí hay, ¿verdad?, de diferentes tamaños, pero no tan grandes. Sacan mucha arena, sacan arcilla, etcétera, ¿verdad? Y todo esto se va hasta el puente de Portachuelo, les decía yo, y de ahí del puente de Portachuelo para abajo ya es un río viejo o senil, que fíjense ustedes, se caracteriza por tener muchas curvas. A estas curvas se le llaman meandros, ¿verdad? Que fue, enseguida vamos a ver unos meandros. Entonces ahí, porque el río acá ya corre muy despacito, no tiene fuerza, lleva solamente arena muy fina, ¿sí? Ya no lleva grava, lleva arena muy fina y arcilla. Entonces por eso va divagando, se toca de los ríos jóvenes, del río viejo. Seguimos. Bien. Bueno, acá un ejemplo, ¿verdad?, de lo que son las cataratas del Iguazú. La catarata del Iguazú son caídas, ¿verdad?, de agua de estos chorros, son cataratas, pues, ¿no? Porque de acá queda bastante fácil la ida a las cataratas del Iguazú. Y bueno, ahí tenemos algunas fotitos. Y acá con mi hijo, con mi familia fuimos, ya vamos a ver otras fotos más. Acá las cataratas del Iguazú, vista de frente, aquel está más arriba. Y más arriba todavía hay otras cataratas más. Siempre ahí en el río Iguazú. Esta es la primera catarata que está arriba. De aquí para allá ya no hay cataratas. Esto es plano. Acá empieza una catarata, después más abajo hay otra catarata, más abajo otra catarata. Hay como 5 cataratas, creo, no me recuerdo bien. Acá, mis 2 hijos, ¿verdad? Ella estudió ahí como ustedes, es ambientalista. Mi hijo es administrador. Acá mi hija, mi señora. Acá una pequeña catarata en mi pueblo, en Charagua, que fuimos con personas, con alumnos de ambiental, ¿verdad? Hicimos, entonces se podía hacer muy bien en los viajes. Fuimos 3 días por allá, estuvimos por muchos lados, tuvimos un cerro bastante alto en Charagua, pasamos por muchas quebradas y vinimos a esta quebrada que casi nadie había llegado. Yo antes había llegado con mi hija y lo conocíamos, y después los traje a ellos. Este que está aquí es Limber, ¿verdad? Hace turismo, ¿verdad? Y todos estos compañeros pues son profesionales, ya de esto pasó bastante tiempo. Ya acá está otra vez mi hijo. Y bueno, y acá la explicación que ya le he dado de cada uno de los ríos. Y acá fíjense ustedes, es un río viejo,
¿verdad? Donde existen los meandros, porque el agua va muy y hay algunos meandros abandonados como este, por ejemplo. El agua antiguamente venía por aquí, venía el agua, y se venía por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, pero de pronto el agua cortó aquí, ¿verdad? Y se abandonó este cauce, ¿verdad? Y acá lo nuevo todavía. Bien, entonces eso tenemos. Para los 10. ¿Algún comentario sobre estos jóvenes? Río Maduro, joven y río. Por favor, que sean de geología si algo no entendieron. Bueno, les voy a hacer una pregunta yo. ¿Dónde quedan las cataratas del Iguazú? Entre Brasil, Argentina y Joven. Paraguay. Brasil, Argentina y Uruguay. Brasil. Argentina y Paraguay y Brasil. Solamente entre Argentina y Brasil. Ingeniero. Entre Argentina y Brasil. Paraguay y Brasil, ingeniero. Se le fue el internet. No, después de Argentina, que está Eso queda solamente entre Brasil Argentina, ingeniero. Brasil y Argentina. Nada tiene que ver Paraguay con las cataratas del Iguazú. Nada tiene que ver. Ya enseguida vamos a explicar más o menos esto, ¿ya? Bien, un momentito. Se quiso cortar el internet un momento, ¿no? Sí, ingeniero, se le fue un momento el internet. Sí, ingeniero. Ya. Un momentito, por favor. Continuamos entonces. Una vez que ya tenemos los conceptos de estos tipos de ríos, podemos ver algo importante que es el nivel de base del equilibrio de los ríos. Ya. Sí. No están compartiendo pantalla. Ah, ya, se salió. Gracias. Bueno, entonces vamos a, ahora sí, ¿están viendo mi pantalla, jóvenes? Y ahora Sí, sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Un momentito, por favor, vamos a buscar un dibujito más apropiado. Ya, ¿están viendo mi pantalla, jóvenes? Sí, ingeniero. Bien. Entonces, miren ustedes, acá tenemos un río, supongamos cualquier río, e incluso podemos suponer que este es el río Piraí, ¿verdad? El río Piraí, por supuesto, va a una cuenca, todos los ríos van a una cuenca, y esta cuenca, ¿verdad? Esta cuenca puede ser, habíamos dicho, el mar, o puede ser un lago, o puede ser una represa que hace el hombre, o puede ser otro río, ¿verdad? Ahora, tengo que hacerles una pregunta antes. Ustedes, los ríos que salen al mar, ¿cómo se los llama también? Escúchenme antes una pregunta. ¿El río Piraí sale al mar?
No. 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 Bueno, yo les digo que sí. El río Piraí sale al mar. El río Piraí va y se junta con el río Grande o Guapay que viene desde el sur. Después ya el río Grande Guapay va y se junta con el río Yapacaní, después con el Chimoré, se van juntando y se van juntando. Después lo vamos a ver en un mapita y se van juntando hasta que llegan al río Madera, allá en Pando. Y ese río Madera va y es afluente del río Amazonas. ¿Y dónde va el río Amazonas? Al mar. ¿A qué mar? Al Atlántico. Al Atlántico. Entonces han visto que las aguas del río Piraí van al Atlántico. Bien, ¿qué se llaman estos ríos? Entonces, todos los ríos que tenemos acá en el oriente boliviano van al mar. Todos los ríos Yapacaní, el río Chimoré, todos los ríos después van y se van uniendo el río Itene, ¿verdad? Que son ya ríos grandes, ya son grandes ríos, Río Negro, todos esos ríos que hay en todo el oriente boliviano, finalmente van a caer las aguas hacia el Atlántico. Hacia el Atlántico, ¿no es cierto? En Brasil. Pero hay otros como el río Pilcomayo, por ejemplo. El río Pilcomayo es un río que no va al Amazonas, ¿no? Se va para el sur y se une con otro río, allá el río Bermejo, y va el río Paraguay, y ahí van y salen al río Paraná, y por último van y salen al río de la Plata, y salen allá en la Argentina, con el nombre del río de la Plata, hacia el Atlántico también. Es otra cuenca, esa se llama el río de la Plata, la cuenca de la Plata se llama, y la del Amazonas, la cuenca del Amazonas, lógicamente. Entonces, eso tenéis, y todos los ríos salen al mar. ¿Qué se llaman los ríos que salen al mar? Repito la pregunta. ¿Cuenca fluvial, ingeniero? No, todas son cuencas fluviales. ¿Afluente? No, tampoco. Hay otros ríos que no salen al mar, fíjense ustedes. En Bolivia, ustedes me pueden decir dónde habrá ríos que no salen al mar. Los que se encuentran en el altiplano. Correcto. Los que se encuentran en el altiplano. Esos ríos que se encuentran en el altiplano no salen al mar. Esos se quedan ahí en el altiplano, no tienen salida. Porque el altiplano es como un pozo y ahí están toditos los salares, cientos de salares. No solamente es el Salar de Uyuni, cientos. Porque hay tres conocidos, Coipasa, Uyuni y el lago Popó. Pero esos son los más conocidos, pero chiquititos hay un montón de salares. Sus aguas son cuencas que no salen al mar. ¿Qué se le llaman? Tienen otro nombre a estos que salen al mar y a otros que no salen al mar. ¿Alguien se acuerda para anotarlo? ¿Desembocadura, ingeniero? No. Parece que no. ¿Mediterráneo? No. Me parece que no lo aprendieron ustedes, no lo han enseñado. Alguien tenía que haberse acordado de la palabra endorreico y exorreico. ¿La escucharon alguna vez? Yo no, ingeniero. Bien. Yo igual, pero no. Entonces, después de acá de clase ya van y buscan ustedes en Google, ¿verdad? Es que es endorreico y exorreico. Los exorreicos son los ríos que salen al mar y los endorreicos los que no salen al mar. Se le llama río a los ríos o directamente a la cuenca endorreica o cuenca exorreica. Bien, supongamos entonces que acá el río Piraí sale al Río Grande, vamos a suponer el Río Grande, ¿verdad? Entonces ese es su cuenca. En este momento tenemos la línea azul, ¿verdad? Está saliendo y se está uniendo. Pero, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si de pronto el Río Grande, bueno, a este río
además de cuenca, se le llama nivel de base de los ríos, porque este nivel de base hace que el río, que cualquier río, en este caso el Piraí, erosione o deposite. En este momento, en esta situación de la línea sur, el río está depositando acá en la cuenca, ¿verdad? En su nivel de base. Y acá arriba está erosionando. Y entonces el río, si su nivel de base está aquí, el río va a tratar de erosionar todo esto, pues, ¿no? Porque está sobresaliendo. Y como es agua fluida, lo que hace, el trabajo que hace el agua es erosionar, tratando, y va a erosionar cuando haya que erosionar. Si aquí hay un cerro, bueno, va a erosionar el cerro. Mientras más cerro, más alto sea, va a erosionar más en los cerros altos. Acá ya erosionará menos, porque ya está plano, ya aquí no hay mucha fuerza del agua. Aquí hay una vertiente fuerte y entonces va a erosionar más fuerte, mucho más. Entonces, y cuando ya todo esto va a llegar un momento en que se va a aplanar y todo esto va a ser una erosión débil, porque ya el río no tendrá fuerza. Y seguramente lo máximo que puede hacer el río sería erosionar de tal manera que el río sea totalmente vertical por esta línea, a la misma altura que su cuenca o su nivel de base. Pero eso no va a ocurrir nunca, ¿verdad? Porque ya cuando esté por aquí el río, ya no va a tener fuerza ya para nada, pero habrá una pendiente, una pequeña pendiente, y que será la que arrastra el agua hacia el río, hacia la cuenca, perdón. Entonces, esa es la evolución que hace el río, de acuerdo a dónde esté su nivel de base. Supongamos que este nivel de base de pronto se viene más abajo. ¿Por qué? Porque hubo una falla acá que lo bajó a este bloque, lo bajó, y entonces de estar acá, su nivel de base, de pronto se viene aquí. Entonces ha cambiado todo, fíjense. Porque acá ya estaba ya no había erosión por aquí, pero al bajarse otra vez empieza la erosión acá, y otra vez se hace mucha la actividad erosiva, ¿verdad? Sin embargo, si sucediera lo contrario, que el río se elevara por cualquier tectonismo que vaya, se eleva este río y su nivel de base está aquí, entonces va a amenorar la erosión, porque ya va a venir por aquí, ya no va a tener fuerza desde aquí, entonces va a amenorar su erosión. Entonces, eso es nivel de base. Nivel de base es un nivel que es el que rige o gobierna, o es el que maneja, no sé la palabrita justa, la erosión y la depositación de los ríos. Cuanto más altos son los ríos, erosiona más. Cuanto más bajo esté corriendo los ríos, erosionará menos. O sea, la situación final sería cuando el río encuentra o tiende a estar horizontal, que nunca lo va a lograr. A eso se llama perfil de equilibrio, cuando el río ya prácticamente está horizontal y ya no tiene fuerza para seguir erosionando. Entonces se dice que el río alcanzó su perfil de equilibrio, porque prácticamente todo el río está a la misma altura que su nivel de base. El nivel de base entonces puede subir o puede bajar, y no solamente el nivel de base. El cerro puede elevarse, sabemos que la isostasia lo eleva. Entonces también, si se eleva el cerro, también habrá una gran diferencia de altitud. Ahora, por ejemplo, si el cerro está por aquí, ¿verdad? Tenemos, supóngase, 2000 metros de elevación del cerro. Va erosionando, etcétera, y tiene su forma de erosionar con esa altura. Pero si el cerro subió 500 metros más, entonces la elevación es más energía
y el río erosionará más, porque también se ha cambiado la distancia o la altura del nivel de base. En este momento, cuando estábamos acá, la altura del nivel de base era 2.000 metros, la altitud, pero ahora es 2.500. Entonces, el nivel de base está más abajo. No porque haya bajado el nivel de base, sino porque ha subido el cerro. No nos olvidemos que también los pliegues a través de la orogénesis forman cerro. Entonces, este cerro puede ser aumentado por la orogénesis y también cambiar la distancia del nivel de base. ¿Se entendió qué es nivel de base, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Vamos a ver otra figurita. Por ejemplo, aquí. ¿Dónde había visto acá? Esta figura, fíjense, aquí el río, hay unos ríos que tiene como nivel de base este lago, se llama nivel de base local, ¿verdad? Este río. Y desde el lago para abajo hay otro río que tiene nivel de base el mar, ¿verdad? Entonces, por supuesto, este río de acá, el de arriba, erosiona poco porque su nivel de base casi no tiene diferencia con el cerrito, ya casi está casi a nivel ya. Sin embargo, este otro tiene más pendiente y este está erosionando más porque su nivel de base está más abajo. Y llegará un momento en que llega acá y lo va a deshacer a este laguito de acá. El agua del lago se va a caer por acá, porque la erosión lo deshizo. Y finalmente va a desaparecer el lago y va a venir el río por aquí, donde va yendo mi cursor, ¿verdad? Porque ya cambió su nivel de base. Entonces quedará este dibujo que tenemos acá, ¿verdad? Desapareció el lago y ya el nivel de base cambió y ya tenemos el río, un solo río que tiene esa forma. Bien, veamos otra cosa. Hay una cosa importante para ustedes, a ver si la puedo ver por acá. Acá está. Aquí. Fíjense ustedes aquí qué ha pasado. Teníamos un río y de pronto el hombre, por las necesidades que tiene de tener riego, de tener energía eléctrica, hace una represa. Esto es muy común. Acá tenemos varias, nosotros en el oriente boliviano, en San Ignacio, en Concepción, acá en Comarapa, y a nivel mundial ni qué se diga. Acá ahí sí está entre Paraguay y Brasil, está la famosa represa de Itaipú, que se ha hecho atajando al río Paraná, grande. Es la segunda más grande del mundo, la represa de Itaipú. Fíjense ustedes, lo atajaron al río Paraná, que es un río inmenso. Y ahí por supuesto, se acumuló el agua. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está sucediendo acá? Por supuesto, se le cambió el nivel de base supongamos que este sea el río, que sea la represa de Itaipú. Entonces, este es el río Paraná. Se lo atajó aquí y se le cambió el nivel de base del río Paraná. Ahora su nivel de base es aquí. Ya no es aquí el Océano Pacífico. Perdón, el Atlántico, allá el Mar del Plata. Antes estaba ahí, ahora está aquí. Entonces, por supuesto que cambió todo. Desde el punto de vista geológico, esto agarra y ya no hay erosión,
Ya no hay erosión. Aquí antes había una gran erosión en este punto. Ahora en ese punto hay gran depositación porque ya no tiene pendiente. Aquí es su nivel de base, aquí es su cuenquita de este río Paraná. Le cambió todo. Entonces antes que había erosión acá, ahora ya hay depositación. Y por supuesto esto va a tener menos desgaste, porque el nivel de base está cerca. A nivel de ambiental, de medio ambiente, bueno, la cosa ya cambió mucho. Imagínense acá lo que significó atajar esto. Miles de hectáreas que han sido inundadas porque esto es área grande. Anótenme, compañera, ¿quién es la que anota? Perdón. ¿Perdón? Cuellar, ya. Cuellar, anóteme usted entonces ese como tema de investigación, la represa de Itaipú. Itaipú. Entonces, ahí hubo un gran cambio en el medio ambiente. Se inundó miles de hectáreas. Por supuesto, ni qué decir de las especies animales y vegetales que fueron cubiertas por el agua. Por supuesto, hay reglas para hacer una represa a nivel mundial, pero porque son necesarias. Pero que se hace daño, se le hace daño, pues, ¿no? Para eso están los ambientalistas, para que las obras civiles hagan menos daño, el menor daño posible. No para no permitir que se haga daño, porque eso es imposible, el hombre necesita. Entonces de acá el Brasil saca mucha energía, porque Brasil es un país industrial. El Paraguay no tanto porque no es industrial, pero bueno, algo ocupa. Creo que toda se la compra el Brasil, lo que le corresponde al Paraguay se la compra el Brasil. Además de quien la construyó fue el Brasil, y de pronto ya se la está pagando también el Paraguay, por lo que le vende la energía. Entonces, miren ustedes, esto está por ocurrir aquí en Santa Cruz. El Río Grande o Huapay, que está al sur, a 200 kilómetros más o menos de acá, que se le está por hacer la represa de Rositas. No sé si han escuchado ustedes. Nada. Están por hacer. Es la que está yendo a Mascurí, entrando por Ipitá. Exactamente, allá arriba, ¿no? Aguas arriba del Río Grande. Uno cuando va a Camiri pasa por Río Grande, o bueno, no se llama Río Grande ese lugar, se llama Apapó. Ahí cruza el Río Grande. Ese río va por allá por Masicurí, todo eso, por el lado de Valle Grande, y por ahí va a ser la represa. Y bueno, hay mucha gente que está protestando, y por supuesto los ambientalistas protestan porque no quieren que se haga esa represa, porque perjudica el equilibrio ecológico. Pero seguramente en cualquier momento lo van a hacer cuando haya más necesidad. Ya Evo lo estaba por hacer. Entonces, eso es lo que se hace cuando tenemos una represa. Bien. Bueno, esto es nivel de base. Bueno, hay mucho, léanlo ustedes, busquen por su cuenta también para que esto quede más claro. Hay mucha información hay. Acá tenemos otro dibujito. Fíjense ustedes el nivel de base acá, ¿verdad? Acá un cerrito, acá seguramente en algún momento este cerro era más alto, esta caída estaba aquí y ha ido retrocediendo, actualmente está aquí y va a seguir retrocediendo por la erosión, y va a llegar un momento en que todo esto quede así plano, prácticamente plano, con una leve inclinación,
Entonces este río encontró su perfil de equilibrio. Bien, yo tenía, a ver si lo puedo encontrar rápidamente porque me tengo que ir, enseguida tengo oculista. Quiero terminar con este tema, a ver si puedo encontrar uno en Drive, un dibujito que hice en Drive. Ya, lo pillé menos mal. ¿Están viendo ellos, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Miren lo que pasó con las cataratas del Iguazú. Cataratas del Iguazú. Miren, este que está acá es un perfil del río Paraná. El río Paraná. Antes venía el río Iguazú, por aquí por encima de esto era una planicie plana, y se unía con el río Paraná grande, profundo, y era un afluente del río Paraná. Entonces, el río Paraná, todo tranquilo, no había erosión porque este ya estaba prácticamente horizontal. El agua del río Iguazú corría lentamente y se unía al río Paraná. De pronto, viene una falla, ya saben ustedes que es una falla cuando se mueve un bloque con respecto de otro. Viene una falla y lo baja al río Paraná, la baja. El río Paraná era su nivel de base de este río que ya estaba prácticamente en equilibrio. Lo baja bruscamente, unos cuantos metros, no cuantos, unos cientos de metros, lo baja. Y por supuesto acá el río Paraná, o digo, el río Iguazú viene y se encuentra con que el río Paraná está abajo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Forma ahí una catarata inmensa, una catarata. Esa catarata fue desgastando, ¿verdad? Y fue retrocediendo, fue desgastando, por supuesto, donde hay catarata y erosión, y fíjense lo que pasó. Actualmente, la catarata del río Iguazú están aquí, con varias caídas, como les decía yo. Entonces, de estar acá, la primera catarata, mire ahora dónde está, mire la altura que tiene, ya no está, tiene esta altura y ya no está sobre el río Paraná, sino está más o menos a unos 2 kilómetros. Uno cuando va por ahí, todo esto le explican. 2 kilómetros de distancia desde acá hasta el río Paraná, porque todo lo demás ya ha sido desgastado. Esto ya no desgasta, esto está prácticamente horizontal. Entonces ha ido desgastando, ahora viene acá y tiene diferentes niveles. Y por supuesto, esta catarata no va a pasar mucho tiempo y se va a desaparecer y va a quedar esta catarata, solamente esta catarata. Y después esta va a ir desgastando también y solamente quedará esta catarata finalmente. Y esa también se va a ir desgastando y finalmente desaparecerán todas las cataratas. Los brasileros, acá en el Brasil, acá tienen escrita, ¿verdad?, en unos murales, todo lo que va a suceder y lo que ha sucedido con la catarata del Iguazú. Entonces, en el futuro, no se preocupen ustedes de decir, pucha, tenemos que ir antes de que se aparezca. No se preocupen, porque esto, para que suceda eso, tiene que pasar millones de años. O sea, cuando desaparezca, primero vamos a desaparecer nosotros. No se hagan problemas. ¿Listo? Entonces, ¿se entendió lo de la catarata del Iguazú, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ingeniero. ¿Se
¿Se entendió lo que es nivel de base? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, me tengo que ir, tengo oculista ahora. Por favor, Cuellar, ¿no? Escalante, ingeniero. Escalante me saca la foto correspondiente y me la manda, por favor, ya.